los próximos minutos os proponemos hacer un análisis de lo que ha supuesto la amenaza yihadista en Europa desde los atentados del 11M de 2004 en Madrid hasta el momento actual, así como de las medidas que para prevenir o paliar estos ataques se están tomando desde las instituciones europeas. Y para ello contamos con la ayuda de Juan Avilés Farré, que es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED y especialista en todas estas cuestiones. Profesor Avilés, bienvenido a Sin Distancias. Gracias por la invitación. Bueno, desde el 11 de marzo de 2004 en Madrid hasta la actualidad se han ido sucediendo una serie de atentados yihadistas en territorio europeo llevados a cabo por terroristas que pertenecían a grupos como Al-Qaeda y Daesh, que dicen actuar en nombre del Islam, aunque el Islam tiene a gala ser una religión de paz. ¿Cuándo y por qué surgen estos grupos terroristas relacionados con el Islam y cuál sería la terminología más apropiada para definirlos? Desde luego no llamarles musulmanes porque efectivamente la religión musulmana no es intrínsecamente violenta. De hecho, si se tiene en cuenta que el Corán está escrito en el siglo VII, no podemos decir que tenga particulares incitaciones a la violencia. Lo que sí es una tradición islámica es la de la yihad, que es la idea de la guerra al servicio de Dios, pero eso tiene un equivalente cristiano que es la guerra santa. Es decir, tampoco es algo peculiar. Lo que surge, digamos, a mediados del siglo XX, bien entrada la segunda mitad del siglo XX, es esta idea de que la yihad no es una guerra que deba declarar un gobernante musulmán legítimo, sino que es un deber individual, partiendo de la base de que no hay gobernantes auténticamente musulmanes y que, por tanto, la defensa del Islam tiene que ser obra de los propios individuos que se constituyen en pequeños grupos. En el momento en que se niega el monopolio de la violencia por parte del Estado, es evidente que el peligro del terrorismo está claro. Entonces, esta es la primera cuestión, esta idea de que el Islam se ha falseado, que ya no hay auténticos musulmanes, que se ha dejado contaminar por Occidente y que la única manera de defender al Islam es la violencia, y una violencia que puede iniciar pequeños grupos. Bueno, esto surge aproximadamente hacia los años 70 del siglo pasado. 1979 es el asesinato del presidente egipcio Anwar al-Sadat. Quizás sea el primer gran atentado que podemos llamar yihadista. El término que todos usamos es yihadista, aunque tiene el pequeño problema que yihad tiene un sentido positivo en árabe, pero bueno. Bueno, aunque se cometen muchos más atentados en países musulmanes, los que se cometen en Europa nos tocan lógicamente más de cerca. El del 11M en Madrid fue el primero de muchos otros, ¿no? Sí, bueno, la mayoría de los atentados tienen lugar en países como Pakistán, Afganistán, Siria, Irak, Somalia, Nigeria. En Nigeria hay muchas víctimas que son cristianos, en el resto básicamente son musulmanes los que perecen. O sea que a Europa nos caen un poquito como algunas esquirlas de la explosión. Pero sí es cierto es que a partir sobre todo del gran atentado de Madrid 2004 ha habido toda una sucesión de atentados. Quizás se pueda distinguir 4 periodos. 2004-2005 son los grandes atentados muy organizados, primero en Madrid y luego en Londres, muy parecidos. Luego hay unos años de pausa en que creíamos que aquello había desaparecido, que llegan hasta el 2011. Una fase de intensidad menor, pero con algunos atentados, algunos tan terribles como el de una escuela judía en Toulouse, que matan a 3 niños a corta distancia, un terrorista. Esta fase de escasos atentados, pero los hay, es del 2011 al 2014, 2015 a 2017. Sí que hemos tenido un pico tremendo con muchos atentados en muchos países europeos, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Bélgica, en España, en otros países, que está asociado al auge del Daesh. Si la primera fase habría sido Al-Qaeda, esta fase es básicamente Daesh. Y hay que decir que el 18-19 hemos entrado en una nueva etapa de pausa que naturalmente no se puede afirmar que sea el fin de la amenaza yihadista, pero es cierto que ha descendido radicalmente.
Bueno, podríamos decir entonces que hay como dos tipos de atentados, los que exigen una infraestructura y una preparación minuciosa y normalmente causan muchos muertos, y los que son obra de los que en los medios de comunicación se conocen como lobos solitarios, que a veces salen a la calle solo con un cuchillo y matan a una o dos personas. ¿Ha habido una evolución en el perfil de los terroristas y en su forma de actuar? Y en cuanto a los distintos grupos yihadistas, ¿ha ido variando su nivel de operatividad y de influencia? Bueno, en primer lugar está claro que hubo una fase desde los atentados de Nueva York y Washington en que Al-Qaeda era el gran referente del yihadismo mundial, y luego más recientemente, a partir del 2015, ha sido la etapa del Daesh. Efectivamente, algunos atentados requieren una preparación complicada, la participación de muchas personas, mientras que otros pueden ser hechos por una sola persona prácticamente sin recursos. Pero el término lobo solitario no siempre es adecuado. Es decir, alguien puede actuar solo, pero no haberse radicado solo. Realmente es raro que una persona se radicalice aisladamente. Tiende a ser en grupo. Y quien aparentemente es un lobo solitario, pues puede tener algún contacto o simplemente puede estar inspirado por el yihadismo mundial. O sea que la distinción no es muy nítida. El último atentado, digamos, más amplio fue el de Barcelona y Cambrils, pero tampoco tenía una preparación muy sofisticada. Es decir, un atentado con una preparación tan sofisticada como el de Nueva York y Washington aquí no lo hemos tenido, ¿no? O sea que más que dos tipos hay, digamos, un continuo que va desde mayor planificación a lo que tú has dicho, alguien que sale con un cuchillo, ¿no? ¿Qué papel jugaría Internet y las redes sociales en este proceso de radicalización? Bueno, juega un papel extremadamente importante. A través de Internet la propaganda llega a todas partes. Alguien puede estar encerrado en su habitación en cualquier parte del mundo y acceder a una propaganda brutal. Es muy fácil llegar a esta propaganda porque se cierra un sitio, abren otro. Como es bien sabido, Internet es casi imposible de controlar. Para controlarlo habría que acabar con él, someterle a una censura férrea que no es deseable. Así es que tiene un gran papel en la radicalización y tiene a un nivel más profundo, yendo a la red más oscura, también sirve de comunicación entre terroristas. Pero probablemente hay muy pocos casos de alguien que se radicalice solo a través de Internet. Hay algún caso. Pero los seres humanos seguimos teniendo una cierta predilección por los contactos cara a cara y los fanáticos también. Entonces, lo normal es que haya el grupo de amigos, redes familiares, haya contactos personales que lleven a la radicalización, no solo Internet. Bueno, las guerras de Afganistán, Irak y actualmente Siria han sido también un caldo de cultivo muy propicio para estos grupos. Bueno, a mí no deja de sorprenderme el comprobar que dentro de estos grupos hay ciudadanos de origen europeo. Bueno, lo de las guerras es obvio. Afganistán es la primera gran oportunidad para que voluntarios musulmanes de muchos países vayan allí a combatir, y es sabido que entre ellos está Bin Laden, que Al-Qaeda se funda cerca de la frontera de Afganistán en Peshawar en 1988, cuando está terminando la guerra contra los soviéticos en Afganistán, y a partir de esos lazos creados en la guerra de Afganistán surge Al-Qaeda. La guerra de Irak es obvio que crea una enorme animadversión hacia Estados Unidos y hacia otros países occidentales, incluida España. En el mundo musulmán acuden también algunos voluntarios. Y sobre todo de Al-Qaeda en Irak sale Daesh. Daesh no es nada más que la que en tiempos era la rama iraquí de Al-Qaeda, que incluso a la cúpula de Al-Qaeda le parecía demasiado salvaje. Pues fueron los que empezaron a decapitar gente en un vídeo. Y esto, pues desde la cúpula de Al-Qaeda les dijeron, bueno, a muchos musulmanes no les gusta ver estas cosas, ¿no? En cuanto a Siria, es obvio que ha sido la gran oportunidad para que renaciera Al-Qaeda en Irak y se convirtiera en el Estado Islámico de Irak y Levante, que es lo que quiere decir Daesh o ISIS, o sea que sí que han jugado. Lo raro de esta última fase del Daesh es que el número de voluntarios supera con mucho los que habían acudido a Irak. 20.000, más de 20.000 voluntarios han acudido a combatir en las filas del Daesh en Irak y Siria, y más de 2.000 eran europeos. En su inmensa mayoría
europeos del norte de África o del Medio Oriente. Y evidentemente hay una gran preocupación porque también los que cometen los atentados en Europa no son gente venida de fuera, son gente que reside aquí. Así es que hay una gran preocupación por evitar esta radicalización de sectores minoritarios pero importantes de la población musulmana europea. ¿Cuál está siendo entonces la respuesta de la Unión Europea para enfrentar este grave problema? ¿Qué tipo de medidas se están tomando para prevenir este tipo de ataques? ¿Y qué es lo que quedaría por hacer, según los expertos? Bien, la Estrategia Europea contra el Terrorismo se diseña en 2005 y tiene 4 pilares: prevenir, proteger, perseguir y responder. Prevenir la radicalización. Eso es lo primero. Si no hay radicalización, no hay salto hacia el terrorismo. No es especialmente fácil prevenir la radicalización y es muy difícil de medir si se está teniendo éxito. ¿Cómo se mide si estás evitando radicalizaciones potenciales? Es muy complicado decir si lo estamos haciendo bien, mal o regular, pero lo cierto es que ese es el primer pilar. El segundo, obvio, es proteger. Es decir, tomar medidas preventivas para la protección de zonas de riesgo. Bueno, todos nos hemos acostumbrado a ver zonas con inmensos macetones para que no puedan meterse estos coches asesinos. Todo este despliegue para proteger las instalaciones y las personas y para tratar de detener a los terroristas antes de que actúen. En tercer lugar, perseguir, por supuesto, ir una vez que se han actuado, ir a por ellos, no solamente dentro, sino también fuera de las fronteras nacionales. Y ahí es muy importante la cooperación entre los países europeos, que es algo, claro, que no puede dar un titular de prensa. ¿Cómo puede dar un titular de prensa temas como el acuerdo para seguir la financiación del terrorismo, que es un tema abstruso de cómo seguir la pista del dinero peligroso en los bancos? Eso no da titulares, o tampoco da muchos titulares el sistema. La Orden Europea de Detención y Entrega ha dado un titular por otro motivo que no tiene nada que ver con el terrorismo. El sistema de información Schengen, supongo que ningún ciudadano habrá oído hablar, es un sistema de intercambio de información. Hay muchas de estas medidas de cooperación. Y luego es extremadamente importante la cooperación con los países árabes. Y hay que decir que, por ejemplo, la cooperación entre Francia, España, Marruecos está dando muchos resultados. Pero repito, lo que da resultado en estos casos no es noticia. No es noticia decir se ha evitado un atentado. Todavía si se ha evitado en el último momento puede serlo, pero si se ha hecho preventivamente algo para que no suceda, pasa desapercibido, ¿no? Y por último, el cuarto pilar es responder. Bueno, una vez que has tenido el atentado, tienes que tener todo un sistema de atención a las víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es extremadamente importante. No siempre se puede prevenir el atentado, pero hay que saber responder cuando se ha producido y sobre todo no dejar abandonadas a las víctimas, como lamentablemente ocurría al principio del terrorismo en España, que nadie se ocupaba de ellas, ¿no? Entonces estas serían los 4 pilares. Y luego esto se articula a través de toda una serie de acuerdos que, repito, no saltan mucho a la prensa. Algunos son criticados porque se dice que son ataques a la intimidad. Por ejemplo, el reciente acuerdo sobre el registro de los datos de los pasajeros en aviones. Vamos, yo no me siento especialmente alarmado porque se sepa que he cogido un avión y, sin embargo, puede ser muy útil para trazar los movimientos de sospechosos. ¿Qué queda por hacer? En primer lugar, habría que decir una cosa muy importante: se ha logrado algo extremadamente importante, y no precisamente por mérito europeo, sino por mérito iraquí y sirio, sobre todo, que es la desaparición del Daesh. Al Daesh se le ha derrotado con ayuda de Estados Unidos, con ayuda de otros países occidentales, pero básicamente han sido el ejército iraquí y las milicias kurdas, tanto de Irak como Siria, las que han logrado acabar con aquello. Y eso es importantísimo. ¿Por qué tenemos ahora menos terrorismo yihadista? Porque el Daesh está en baja. Incluso para suicidarte por una causa, el hecho de que la causa sea triunfante, pues parece que incluso al suicida le da más estímulo, ¿no? Las causas perdedoras tienen menos éxito. Yo creo que
este hundimiento del Daesh es importantísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues seguir con las medidas de prevenir la radicalización, integración de los musulmanes en Europa, chocando con esa tendencia xenófoba e islamófoba que está subiendo. Por supuesto, todos los recursos que se puedan dar para información, inteligencia, seguimiento, que es muy caro y muy complicado tener seguidos a todos los presuntos futuros radicalizados. Y, por supuesto, mantener la cooperación exterior especialmente con los países árabes. Bueno, pues Juan Avilés Farré, catedrático de Historia Contemporánea en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre la amenaza yihadista en Europa desde los atentados del 11M hasta hoy. Muchas gracias.